Ya está con nosotros para hablar de una especie de rincón histórico. Le mandamos un saludo grande a Leonardo Borges, que hoy no está aquí con nosotros, seguramente se ha tomado las vacaciones, pero arrancamos porque hace 40 años, una semana como esta, nacía algo que nos liberó y mucho. Taco AB, bienvenido, un placer. Gracias, buen día, Leo, ¿cómo estás? Bien. Tal cual, aparte tenemos la suerte, bueno, no en ese momento exacto, pero poco tiempo después de ser parte de esa generación que pasamos de aquellas radios grandes en nuestras casas a la posibilidad de salir a la calle. Hace 40 años, se cumplió el lunes pasado, Sony lanzaba el primer Walkman, ¿no? Aquello que hoy parece algo de prehistórico y que probablemente si lo compartimos con algún niño dice ¿qué es esto y para qué se usa? O para qué se usaba. Cumplió 40 años y fue un gran cambio, ¿no? Total. Y creo que lo interesante de la columna de hoy, que vamos a hablar de lo actual, pero también está bueno hacer un repaso, sobre todo porque muchos de los que están del otro lado van a vivir esto con nosotros, de cómo fue la historia a nivel musical o cómo hacíamos para escuchar música y quizás lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos niños, que nos hablaban del fonógrafo y parecía algo de eterno y aquello grande, que con ese gran embudo donde ponían un rollo y más adelante vino el tocadisco y demás. El disco de pasta. El disco de pasta, de diferentes revoluciones, jugar a cambiar las revoluciones y escuchar las diferentes las voces. Tipo ardillitas y Exacto. Gardel. Y tener espacio limitado de tiempo, ¿no? Recordemos que en un disco o en un cassette, ahí estamos viendo un gráfico que habla de la evolución, vos podías tener, mira ahí están las revoluciones cambiadas. Vos ponés el disco al revés para escuchar mensajes satánicos, ¿no? Como se decía mucho, mucho de la historia. Pero teníamos 45 minutos, a lo sumo 60. Cuando llega el cassette, primero en los radiograbadores ya empiezan los cassettes de 45, de 60 minutos, de 90 minutos, que era súper interesante. El dar vuelta a un cassette, quizás algo que si hay niños del otro lado, adolescentes, no tienen ni idea, pero el cassette se sacaba y se daba vuelta, igual que el disco de pasta, y tenías 45. Pero lo más importante fue la movilidad. Y hubo un momento donde todos salíamos a la calle con aquella cajita que tenía un cassette adentro y unos auriculares que eran todos naranjas de Polifón. La gente al principio miraba muy raro, ¿no? Yo me acuerdo de haber tenido, ¿no? Allá por los 80, temprano, muy temprano, un amigo que había traído de Alemania y tenía... Y te miraba la gente, inclusive de Buenos Aires, y te miraban como diciendo, ¿y este extraterrestre? Imagínate hoy, ¿no? Que estamos todos con los auriculares. ¿No? Es que previamente el antecedente de algo portátil era la radio portátil, que solo era radio, que generalmente no tenía FM, y que muchas veces tenía un audífono, que era un audífono solo, ¿no? Que era el que escuchaba mi abuela cuando escuchaba de noche en mi cuarto, ¿no? Tal cual, o el estadio. ¿No? El audífono blanco ese grandote te lo ponías acá y ibas escuchando el partido. Pero el Walkman nos liberó, nos soltó del cable. Sobre todo porque nos permitió elegir lo que queríamos escuchar. Como tú bien decías, ¿qué pasaba con la radio? Uno tenía que escuchar lo que le pasaban y no podía tomar muchas decisiones. El cassette, ya sea comprado, digamos el original, o el poder ir haciendo grabaciones, y nos habíamos pasado ahí las tardes haciendo nuestros mixes, haciendo nuestros cassettes de lentos o de movidos. Claro. ¿No? Y después el hecho de poder elegir. Claro, no era tan fácil como elegir ahora, porque el cassette lo ponías, si le dabas mucho para adelante o para atrás, la pila se gastaba, te duraba poco. Algunos se acordarán, los memoriosos, de ponerle una lapicera y hacerlo girar para no gastar pila. Y pegar la cinta con esmalte de uña. Es muy cierto eso. Además, es verdad. Cuando se cortaba la cinta, le ponías esmalte de uña y quedaba perfecto. Sí, tal cual. Sí, artesanal. Artesanal, hasta con cinta adhesiva también algunos. Y pasar por ahí, limpiar los cabezales. Eso nos liberó mucho. Pero pasaron los años, esos 40 años después del Walkman, y creo que hubo un hito muy importante que fue por allá cuando apareció el iPod. El iPod, me entrevero entre los iPods de los iPhone y los iPod, ya, como uno se olvida. Que el defecto fue por el 2001. Que tenían eran que no tenía radio. Exactamente. El iPod era un Walkman sin cassette, pero que tenía un defecto. No tenía radio. Exactamente. Y en algún momento creo que no tenía AM. Solo podía escuchar FM. Solo podías escuchar FM. Eso tiene mucho que ver con las capacidades de las antenas y demás, que no daba, porque de hecho, si recordás las radios antiguas que eran portátiles, vos le sacabas una antena telescópica, ¿no? Y con los televisores también, para poder tomar la amplitud modulada de la AM. Pero bueno, hasta ahí yo te diría que hay un proceso que es interesante, que nos da movilidad, que nos permite empezar a seleccionar. Y el año pasado me tocó dar una conferencia hablando sobre el tema de smartphones y de esa pregunta que siempre la gente hace, dice, ¿qué más le van a poner a un teléfono? ¿No? Porque parece como que ese aparato ya no sabemos qué ponerle adentro. Y desde mi punto de vista, el gran cambio que tiene hoy el smartphone y el celular es que cambia, que lo que genera son
aplicaciones que nos dan otras cosas. Ya no es replicar lo que antes teníamos. Es decir, lo tuvimos primero en la computadora, después lo tuvimos en el celular. El hecho de que, bueno, ahora si tenía un reproductor en la computadora, ahora lo voy a tener en mi teléfono. Entonces, si le cargo la música, yo voy eligiendo qué escuchar. ¿Qué nos pasa hoy? Hoy los smartphones tienen aplicaciones que eligen por nosotros y que nos hacen que esto sea un poquito más divertido, ¿no? Que no, uno no termine en aquello de, bueno, me cargué, tengo esta música, me la pasé, la conseguí, la bajé y ahora voy a escuchar una pista o de otra canción, sino que ahora programas como Spotify permiten que en lugar de replicar la música, uno lo escuche de manera diferente. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va escuchando, Spotify va aprendiendo de nosotros y de nuestros gustos y nos va preparando ensaladas. Los que lo hayan probado lo habrán visto, los que no, los invito a hacerlo porque es más que interesante. Obviamente después empieza esto del fenómeno de la focalización, ¿no? A mí me pasa personalmente por tener hijas pequeñas que cuando escucho Spotify y mucho tema de niño, después cuando quiero escuchar yo me sugiere música de niño todo el tiempo. Ojalá podamos hacer algo con en una de tus participaciones. Lo vamos a ¿no? hacer, me parece por demás entretenido el tema de cómo tratar de burlar ese punto. Pero la realidad es que salvando esos casos o manejando usuarios, uno con lo que se encuentra es con la posibilidad real de que, mirá, yo escucho X tipo de música. Por ahí me enganché una semana a escuchar rock and roll de los 70, más progresivo. Y él mismo me va haciendo una sugerencia de otros temas y uno va diciendo, qué bueno esto. Es como aquellos programas que siguen existiendo por suerte, como el de Nico, en FM, donde vas y te traen canciones que dices, mirá cuánto hace que no escuchaba esto y cómo me gusta. Te para cerrar, ¿no? Pero el defecto que tiene esto es que uno puede pensar que lo que escucha es la canción que está escuchando todo el mundo, cuando antes pasaban en la radio. Si lo pasaban en la radio lo escuchaba todo el mundo. Y el ranking. Hoy, ¿no? si lo escuchás vos, capaz que no lo escucha nadie, solo lo escuchamos nosotros porque el algoritmo nos lo da. Tacuabé, muchísimas gracias por estar con nosotros, por recordar además ese hito, ¿no? Que insisto, liberador, así como en algún momento para los niños la bicicleta es un símbolo de independencia. También el Walkman fue un símbolo de independencia en lo que tiene que ver con la música que escuchábamos y el lugar donde la escuchábamos. Tacuabé, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Placer total.